Hola, mi nombre es José Manuel Santa Cruz, yo soy médico psiquiatra y en este video les voy a hablar un poco de algunas recomendaciones acerca del tratamiento en los pacientes con demencia y las alteraciones que pueden tener en su comportamiento o en su manera de actuar. Lo primero para decirles probablemente es que los pacientes que sufren demencia con muchísima frecuencia, por no decir en la totalidad, tienen cambios en su comportamiento o alteraciones en su forma de ser o actuar habitual. ¿Sí? Quizás podríamos decir que son de los primeros síntomas que aparecen en pacientes con demencia, incluso en muchos casos antes que las fallas de memoria. ¿Sí? No es infrecuente ver cómo pacientes presentan cambios en su comportamiento o en su estado de ánimo, principalmente tendencias a la depresión o al desinterés por las actividades habituales, y luego, pasados unos meses o unos años, se termina haciendo el diagnóstico de la enfermedad demencial. Los cambios de comportamiento, como les digo, pueden estar presentes tanto al inicio de la enfermedad como una primera manifestación, o quizás con más frecuencia a lo largo de la misma. Los síntomas no siempre van a ser iguales y pueden ser muy diversos, dependiendo del estadio, la etapa de la enfermedad y el nivel de compromiso cognitivo pueden cambiar de forma radical. No es raro ver que un paciente al comienzo tenga cambios como el desinterés o parecidos a la depresión, y en etapas más avanzadas se vuelva inquieto, intranquilo, muy ansioso y finalmente termine teniendo cuadros tan dramáticos como de agresividad, agitación o incluso ideas delirantes o de persecución, que sienta que lo quieren robar, que lo quieren matar, que se encierre en la casa y que no quiera hablar con nadie más, ¿sí? O que desconfíe incluso de sus propios familiares o cuidadores. Lo fundamental en estos casos es comprender que dichas alteraciones están presentes más que todo en relación a su enfermedad y son producto de esta enfermedad, no forman parte realmente de lo que el paciente piensa o siente por su familiar o su cuidador, sino que está, digamos, comprometido su pensamiento por la demencia y no le permite tener un juicio real de la situación. No, nuestro trabajo, el trabajo como cuidadores, es entender que estos síntomas obedecen a su patología y no a los sentimientos ni al concepto que tiene la persona como tal de su familiar o su cuidador. Una vez sabemos que esto se trata de una enfermedad, tenemos que buscar estrategias, ¿sí?, para comenzar a tratarlo y evitar que el paciente sufra y evidentemente que nos haga sufrir a nosotros, a los cuidadores o a los familiares. Entonces, aquí podemos tener en cuenta como primera medida que estos síntomas se pueden presentar en la enfermedad a lo largo de la misma en cualquier momento y que en la mayoría de los casos va a ser necesaria una intervención médica y una valoración especializada. Mientras que eso se lleva a cabo, es importante que en el día a día en la casa se puedan manejar ciertas situaciones. Lo más frecuente, como les decía al comienzo, es la presencia de la depresión y quizás más allá de la depresión, de la apatía. Muchas veces confundimos estas dos situaciones, ¿sí? No quiere decir que no se pueda dar la una a la otra, pero es más frecuente encontrar apatía. Nosotros, digamos los médicos o las personas que lo vemos desde fuera, podemos llegar a creer que la apatía se traduce en depresión, pero muchas veces vemos que el paciente no lo vive así. De ánimo se siente tranquilo, pero simplemente tiene un desinterés por las cosas. Es fundamental luchar hasta donde sea posible en contra de estos síntomas sin llegar a incomodarlos, sin llegar a afectar su estado de generar un estado de ansiedad o de preocupación al paciente, pero hay que tratar de llevarlo a que se involucre en actividades que le producen placer, que sean agradables y que le permitan estar activo y en contacto con las demás personas, ¿sí? La actividad social y la actividad cognitiva, digamos, han demostrado ser eficiente y eficaz para evitar al máximo que la enfermedad progrese de forma rápida. Entonces, que el paciente se involucre en actividades que, digamos, le requieren cierta actividad intelectual son importantes. Mantenerse con su familia, mantenerse socialmente activo es fundamental y es tarea evidentemente de las personas que lo rodean. Esto en estadios iniciales. Luego, las alteraciones de comportamiento pueden ser muy diversas, como les decía, incluso episodios de agitación o agresividad. Los pacientes, cuando están en estados de agitación, no entienden las razones que le estamos dando y quizás sea desgastarlos a ellos y perder el tiempo en
tratar de convencerlos de que lo que está pasando no es así. Es más fácil, en algunos casos, incluso hacerles entender más o menos que tienen razón, que comprenden su situación, pero que no hay por qué alarmarse y que esto va a cambiar. ¿Sí? Cuando la falla de memoria ya es más evidente, podemos utilizar este síntoma de la enfermedad a favor de la misma. ¿Sí? Tratar de cambiarle de tema, de decir siempre que se entiende lo que está pasando, que se le comprende lo que está diciendo y que vamos a tratar de ayudar. ¿Sí? Dar un poco de tiempo, tratar de distraerlo y comenzar a cambiar el tema, puede ser una buena estrategia para que finalmente llegue a olvidar lo que ocurrió. ¿Sí? Si estas medidas iniciales no son suficientes, como les decía, hay que tratar de tener un contacto médico cercano y tener estrategias cuando ya definitivamente la contención verbal, ¿sí? O el apoyo que ustedes les dan, digamos, hablando con el paciente no es suficiente, tenerla siempre en contacto con su médico, la opción de usar algún medicamento de rescate en caso tal que esto no se puedan controlar los síntomas con el acompañamiento verbal.